¿Me confirman si se ve la pantalla, por favor? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien, vamos a comenzar la jornada. Hoy tenemos un tema muy importante que es trastornos hipertensivos del embarazo. Tenemos un caso clínico, tengo una paciente de 32 años de edad, primigesta, con un embarazo de 34 semanas de gestación. Acude al servicio de urgencias por cefalea intensa, visión borrosa y edema generalizado. Refiere que ha tenido aumento reciente de peso y disminución de la diuresis. En los últimos días ha sentido náuseas y dolor en epigastrio. No tiene antecedentes personales de hipertensión o enfermedades crónicas. Al examen físico destaca una presión arterial de 170-110 milímetros de mercurio, edema en extremidades inferiores hasta las rodillas y reflejos osteotendinosos aumentados. Se realiza análisis de orina, el cual demuestra una proteína significativa, es decir, 5 gramos en proteína de 24 horas. Dentro de las pruebas diagnósticas, que se llama, aquí tenemos, la paciente tiene unas enzimas hepáticas. Pueden ver una AST de 90 unidades sobre litro y una LT de 100 unidades sobre litro, plaquetas de 95.000, creatinina sérica de 1,5 miligramos sobre decilitro, y en la imagenología destaca que el ultrasonido está un feto encefálica, ¿no? Un crecimiento adecuado para la edad gestacional y movimientos fetales. Bueno, el trastorno hipertensivo del embarazo, ¿ya? Es una condición que la mayor parte de las veces ocurre después de las 22 semanas. Hay casos en la que la paciente ya es hipertensa, ahorita vamos a ver en la clasificación, donde la presión alta puede estar antes del embarazo o antes de las 20 semanas. Repasemos qué se llama, cuáles son los factores de riesgo que tiene una paciente para poder realizar, que se llama un trastorno hipertensivo. Tenemos la edad, los extremos de la vida reproductiva, o pacientes muy jovencitas, ¿no? Entre la adolescencia, o pacientes con edades reproductivas superiores, es decir, perimenopáusicas. Las pacientes nulíparas, la que prácticamente es el primer embarazo que tiene. Pacientes con índice de masa corporal de sobrepeso a obesidad tienen más chances de hacer trastorno hipertensivo del embarazo. Pacientes con antecedente de preeclampsia ya previa. Este es un factor de riesgo muy importante, ¿no? Las pacientes que ya han presentado preeclampsia tienen mucho más chances de hacer preeclampsia en el siguiente embarazo. Las pacientes con enfermedad trofoblástica gestacional son aquellas pacientes que pueden hacer inclusive trastorno hipertensivo en la primera mitad del embarazo, o aquellas que han tenido enfermedad trofoblástica en el siguiente embarazo pueden hacer preeclampsia. Embarazo múltiple, ya habíamos visto la semana, ¿qué se llama? El día lunes previo, el embarazo gemelar condiciona que haya mayores chances de preeclampsia. Antecedentes familiares de preeclampsia y antecedentes familiares de hipertensión arterial. Pacientes con tratamientos de fertilidad, ya sean técnicas de reproducción asistida, y tenemos trombofilias. Dentro de esta última voy a citar al lupus eritematoso sistémico y al síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos como causas. Para llegar al diagnóstico de un trastorno hipertensivo durante el total del embarazo, necesitamos cifras tensionales que sean 140-90 milímetros de mercurio para arriba, o algunas bibliografías que se llama, hace el comentario, ¿no? De que algunos autores en su bibliografía sugieren que un ascenso de 15 milímetros de mercurio en la presión diastólica y 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica serían también unos factores importantes como para poder realizar el diagnóstico. Aquí empezamos con la clasificación de los trastornos hipertensivos del embarazo. Principal, hipertensión gestacional. Es aquella hipertensión que se presenta después de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Y que esta no tiene proteinuria o es una proteinuria menor a 300 miligramos en orina de 24 horas. A diferencia de la preeclampsia,
que es la presencia de cifras tensionales sugeridas como hemos visto antes. Esta sí tiene una proteinuria mayor a 300 miligramos en orina de 24 horas. Eso quiere decir que la brecha entre ambos solamente es la proteinuria. Eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas de tipo gran mal debido a la hipertensión que tiene la paciente. Preeclampsia superimpuesta a hipertensión crónica. Es aquella paciente que ya tenía hipertensión crónica, ahorita vemos con ese, pero que durante el embarazo va a empezar con proteinuria, ¿no? La paciente quiere hipertensia, pero ya tiene proteinuria, entonces se le denomina preeclampsia superimpuesta a hipertensión crónica. Y también tenemos la última clasificación, que es hipertensión crónica. Es aquella paciente que tiene las cifras tensionales elevadas, pero esta es antes de las 20 semanas de gestación o aquella que persiste después de las semanas de gestación, ¿ya? La paciente con hipertensión gestacional y preeclampsia, su presión arterial elevada puede durar justamente 12 semanas después de haber concluido el embarazo. A esta etapa se le denomina hipertensión transitoria del embarazo. Pero si pasaba las 12 semanas sigue elevándose la presión, se convierte en hipertensión crónica. Siempre es muy sugerente darle el apellido al trastorno hipertensivo con severo, ¿ya? Es decir, criterios de severidad. Entonces aquí podemos ver, mira, una presión arterial que se llama persistente o más alta que 160-110 milímetros de mercurio, un criterio de severidad. Proteinura de 5 gramos o 3 cruces en tira reactiva. Edema pulmonar con diagnóstico clínico. Alteraciones neurológicas y visuales. Aquí tenemos los fosfenos y acufenos, o también llamados fotopsias y tinitos, que la paciente empiece a ver burbujas, que empieza a tener visión borrosa, y en los auditivas tenemos el sonido como zumbido o una campana en el oído, ¿no? Tenemos también oliguria, pacientes que tienen una baja tasa de micción, trombocitopenia. Por sí solita, la trombocitopenia menor a 150.000 hasta 100.000, solita simula un criterio de severidad. Sabemos bastante bien que la trombocitopenia, vamos a verla, es parte del síndrome HELP, pero ahorita vemos en función al síndrome. Alteraciones hepáticas, como las transaminasas elevadas al doble del valor normal. Desprendimiento de placenta normo inserta es otro criterio de severidad. Y si hay alteraciones en el producto, es un criterio de severidad. Podemos repasar un poquito la fisiopatología de la preeclampsia, ¿ya? Hace referencia que en la segunda migración trofoblástica, ¿ya? Los vasos espiralados, ¿ya? Los vasos espiralados se convierten en vasos de alta conductancia y de poca resistencia. Pierden su túnica media, ¿ya? Y miren, se convierte en un vaso que se dilata fácilmente. Eso explica el por qué las pacientes tienen una ligera hipotensión fisiológica en el embarazo y tienen una ligera taquicardia fisiológica. Pero en el trastorno hipertensivo del embarazo, esta migración trofoblástica hace que no se pierda la túnica media de los vasos. Por lo tanto, se vuelven en vasos de alta resistencia. Por lo tanto, el flujo de sangre acelerado con resistencia provoca daño endotelial. Y el daño endotelial aumenta sustancias que son vasoconstrictoras como el tromboxano y la agregación plaquetaria y disminuyen sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico y las prostaciclinas. Por lo tanto, la paciente va a tener hipertensión. Eso quiere decir de que la noxa en el trastorno hipertensivo del embarazo está en la placenta. Ella es la responsable y no está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona como en los otros tipos de hipertensiones que existen. ¿Se puede prevenir la preeclampsia? Sí. Su bibliografía sugiere que se debería realizar un tamizaje previo a la paciente que consta de Doppler de arterias uterinas, proteína plasmática ligada a la placenta y factores placentarios como el factor de crecimiento y la tiroquinasa. Juntos
hacen un screening para trastorno hipertensivo del embarazo, que es ideal realizarlo entre la semana 11 a 13,6. Casualmente, la proteína plasmática ligada a la placenta, también se utiliza para el screening de cromosomopatías o aneuploidías. De ser que la paciente tiene marcadores para tener preeclampsia, se sugiere que la paciente debería ser administrada entre una dosis de 75 a 125 miligramos diarios de aspirina. También sugiere su bibliografía que el calcio puede ayudar, el DHA, mas sin embargo no tienen tanta relevancia científica como la aspirina. Al tomar aspirina previene el trastorno hipertensivo del embarazo. Hablamos un poquitito de una de las complicaciones del trastorno hipertensivo del embarazo, que es el síndrome HELP, que es de sus siglas, ¿no? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de las plaquetas, ¿no? Inclusive hay clasificaciones del HELP. Tenemos la más común utilizada, la de Mississippi, que el estadio 3, mire, es de 150.000 para abajo. La clase 2 de 100.000 a 50.000 y el estadio uno menor a 50.000. El estadio uno siempre es el más peligroso de todos porque la paciente puede sangrar. Enzimas hepáticas elevadas al doble y una lactato deshidrogenasa que es de 600 unidades, miren, sobre litro. Esta, ¿no? Vemos síndrome HELP, hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. La plaquetopenia la veo con recuento de plaquetas. Las enzimas hepáticas, AST y ALT correspondientemente, pero la H es de hemólisis. ¿Cómo diagnosticamos hemólisis? Con lactato deshidrogenasa. En general, para los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿cuáles son los medicamentos que podemos utilizar? Tenemos antihipertensivos por vía oral, el alfa-metildopa, la dosis es de 500 a 2.000 miligramos por día, el abetalol de 200 a 1.200 miligramos día, el nifedipino de 10 a 40 miligramos día y el amlodipino de 5 a 20 miligramos día. Entonces, para tratamientos vía oral. Pero también tenemos para vía parenteral, ¿no? Por si la paciente tuviera un trastorno un poco más complejo. La betalol, ¿no? Tanto en vía oral como endovenoso tenemos, pero en vía endovenosa es 20 miligramos en bolo y después una infusión continua de 1 a 2 miligramos por minuto. La clonidina de 0,15 a 0,75 miligramos en una solución de 500 o la hidralacina 5 miligramos endovenoso en bolo, máximo podemos utilizar 40 miligramos. Toda paciente que tenga criterios de severidad y que tenga la sospecha de eclampsismo, la paciente que va a convulsionar pronto, se debe administrar el medicamento anticonvulsivante más selecto en el trastorno hipertensivo del embarazo, que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un medicamento que tiene muy buenas propiedades. Es anticonvulsivante, es tocolítico y neuroprotector fetal, ¿sí? Entonces aquí podemos ver criterios de eclampsismo, epigastralgia, el signo de Chaucier se llama, ¿no? El dolor en la boca del estómago, que es debido al edema de la cláusula de Gleason y al edema de hepatocitos según su bibliografía. Cefalea intensa, holocranial, especialmente en áreas occipitales, alteraciones del estado de conciencia como somnolencia, obnubilancia, hiperreflexia, diagnosticado por maniobras físicas, y la paciente con síntomas visuales son pacientes que pueden convulsionar. Entonces, le administramos el sulfato de magnesio. Dos, ¿cómo es que administramos? ¿Ya? Su bibliografía refiere dosis de ataque, 5 gramos de sulfato de magnesio diluidos en 10 mililitros de dextrosa al 5% y pasarlos de 10 a 15 minutos. La dosis dice su bibliografía 10. Creo que se comieron un cero porque es 100, de 100 a 250, pero dice así su bibliografía. Y la dosis de mantenimiento es 20 gramos de sulfato de magnesio diluidas en una solución de 500 de dextrosa al 5%
para tratar de pasar a 1 gramo por hora. Tenemos también criterios tanto de internación como las complicaciones del trastorno hipertensivo del embarazo, ¿no? ¿Cuándo internarla? Prácticamente en los datos de severidad, ¿no? Hipertensión superior a 160 a 110 milímetros de mercurio, la presencia de síntomas vasomotores, fosfenos, acufenos, cefalea, hipertensión crónica con preeclampsia añadida, es quiere decir con proteinuria, la paciente que ya era hipertensa, datos de restricción de crecimiento intrauterino y oligohidramnios, laboratorio alterado, ¿no? Ya sea en pruebas de función renal, hepática, síndrome HELP, eclampsia. Debemos internar a la paciente. Complicaciones del trastorno hipertensivo, el HELP y la eclampsia de nuevo, pero también se añade el desprendimiento de la placenta normoinserta, insuficiencia renal aguda, edema agudo de pulmón, una alteración hepática severa, accidente vasculocerebral, ¿no? Paradójicamente, ¿ya? El accidente vascular cerebral es de tipo isquémico cuando la presión está muy elevada y a veces, ¿qué se llama? El médico se puede asustar y pasarle antihipertensivos, ¿no? 1, 2, 3 antihipertensivos para bajar la presión y le bajamos de golpe. Esa no es una buena medida porque podemos provocar un accidente vasculocerebral de tipo hemorrágico si bajamos de golpe la presión, ¿ya? También las mismas complicaciones están en la restricción de crecimiento intrauterino, alteraciones del líquido amniótico y, por supuesto, la muerte perinatal es una complicación importante. ¿Cómo deberíamos realizar el manejo de una hipertensión crónica? A la hipertensa crónica, con mayor razón, deberíamos realizar el screening con el Doppler de la arteria uterina. El tratamiento farmacológico en hipertensión crónica se basaría en alfametildopa, nifedipina betalol, y estas pacientes son potencialmente candidatas para administración de aspirina para que no hagan preeclampsia. Las pacientes diagnosticadas de preeclampsia, su bibliografía es un poquito controversial, porque dice, si no hay condiciones favorables para el embarazo, se debería interrumpir a las 34 semanas para adelante. Hablamos de 34 porque el producto ya estuviera, que se llama maduro, ¿no? Tratamiento farmacológico. Su bibliografía dice que la paciente no tiene mucho beneficio del tratamiento farmacológico. No, o sea, no hay, que se llama algo que podamos decir. Mas, sin embargo, sabemos bastante bien de que no podemos dejar a la paciente hipertensa porque se puede complicar. Entonces, se pueden utilizar los mismos medicamentos, alfametildopa, nifedipino, labetalol. Este último, en especial, es el medicamento de elección en emergencia hipertensiva. Siempre deberíamos realizar todos los estudios como para encontrar un criterio de severidad, como Doppler, laboratorios sugerentes o examen físico en la paciente. Pero, ¿qué pasa si la paciente convulsiona? Si no se trata muy bien esa presión, ¿no? Deberíamos realizar contención de la paciente, el ABC, es decir, aperturar vía aérea, mejorar el flujo de oxígeno, utilizar el anticonvulsivante de elección que es la betalol o magnesio. Si no tuviéramos a la mano, podemos utilizar tiopental, diazepam, fenitoína, pero no son de la primera línea. Siendo que la paciente está en eclampsia, hay que bajar su presión porque está severa. Por lo tanto, podemos utilizar la betalol, que les había comentado que es el antihipertensivo de elección en emergencia hipertensiva, o en segunda instancia, la clonidina. Y citar que cada paciente que hace eclampsia, por lo general va a repercutir en el síndrome PRES, que es una leucoencefalopatía posterior. ¿Qué quiere decir leuco? Que afecta la sustancia blanca del cerebro, que es posterior porque le gustan mucho los lóbulos parietales afectar. Y es reversible, se ha demostrado que es una lesión que puede volver a la normalidad, ¿no? Con el pequeño resumín, con un chiquito resumen que hemos hecho sobre trastorno hipertensivo, vamos a pasar con las preguntas. Ustedes, doctores, ya conocen la hermenéutica, así que vamos a pasar, que se llama, a las preguntitas. Recalcando nuevamente el caso de la paciente de 32 años, primigesta, con 34 semanas de gestación, acude al servicio de urgencias por cefalea intensa, visión borrosa y edema generalizado. Refiere que ha tenido aumento reciente de peso y disminución en la diuresis. En los últimos días ha sentido náuseas y dolor en el epigastrio.
No tiene antecedentes personales e hipertensiones crónicas. Al examen físico presenta una presión arterial de 170-110 milímetros de mercurio, edema en extremidades inferiores hasta las rodillas y reflejos osteotendinosos aumentados. Se realiza análisis de orina, la cual demuestra una proteína significativa de 5 gramos en proteína de 24 horas, ¿no? Aquí podemos ver claramente en las pruebas diagnósticas unos laboratorios alterados, enzimas hepáticas elevadas al doble, plaquetas, una plaquetopenia, miren, menor a 95.000, creatinina superior a 1,5 y en la imagenología el producto aparentemente está bien, ¿ya? Un favorcito, al final vamos a hacer las preguntitas, ¿ya? Al final vamos a hacer las preguntas. Primero pasaremos, bueno, las preguntas de ustedes, a eso me refiero. No pasaremos, por favor, terminaremos. Pregunta, ¿cuál es el siguiente paso más adecuado en el manejo de esta paciente? Control ambulatorio de la presión arterial, administración de nifedipina oral, administración de sulfato de magnesio intravenoso, observación y monitoreo fetal cercano o iniciar corticoides para maduración pulmonar y retrasar el parto. Como algunos estaban colocando en el chat, esta paciente tiene criterios de severidad, está con signos de eclampsismo. Por lo tanto, hay que administrarle sulfato de magnesio. Tenemos que prevenir las convulsiones. Dos, ¿cuál es el diagnóstico más probable basado en los hallazgos clínicos de laboratorio? Hipertensión gestacional, preeclampsia leve, preeclampsia severa con características de síndrome HELP, eclampsia o hipertensión crónica con preeclampsia sobreimpuesta. Sí, este, Sí, esta preeclampsia con criterios de severidad, además de síndrome HELP, porque ya tiene plaquetopenia, tiene transaminasas elevadas al doble. Hoy en día, doctores, solo se necesitan 2 de 3 para hacer criterios de HELP. Obviamente aquí lo que no teníamos para nada era hacer hemólisis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento definitivo para la preeclampsia severa? Monitoreo continuo de la presión arterial, administración de antihipertensivos, parto, administración de anticonvulsivantes o maduración pulmonar. La interrupción del embarazo es el tratamiento definitivo para el trastorno hipertensivo, porque hemos visto en la fisiopatología que ¿quién provoca la preeclampsia? La placenta. Es decir, para que se cure hay que sacar la placenta y para sacar la placenta hay que interrumpir el embarazo. ¿Sí? ¿Qué complicación fetal es más probable en esta paciente con preeclampsia severa? Malformaciones congénitas, crecimiento intrauterino retardado, macrosomía, polidramnios o hiperbilirubinemia. Los productos hacen restricción del crecimiento intrauterino, ¿ya? Es la principal complicación en el producto para el trastorno hipertensivo del embarazo. El diagnóstico de hemólisis en el síndrome HELP se realiza con transaminasas, plaquetas, hemograma, lactato deshidrogenasa o coagulograma. Muy bien, aquí tenemos, ¿no? Que se llama, sabemos bastante bien que la creatinina nos habla sobre función renal, ¿no? Además que el óxido úrico, la urea y el sedimento de orina.
Para los estudios hematológicos siempre pedimos hemoglobina, hematocrito para valorar anemia. Aquí está. Recuento plaquetario, lo normal es de 150.000 a 300.000. Coagulograma y fibrinógeno también son útiles, ¿ya? Frotis de sangre periférica nos da esferocitosis, esquistocitosis y reticulocitos. Además del lactato deshidrogenasa, sirven para hemólisis, los dos, pero laboratorialmente lo que pedimos siempre es lactato deshidrogenasa, ¿ya? Hemólisis, lactato deshidrogenasa. La hipertensión gestacional se presenta desde la semana 20 de gestación y se puede prolongar 2 semanas posparto, 6 semanas posparto, 10 semanas posparto, 12 semanas posparto o inmediatamente se obtiene el producto. Aquí está, ¿no? La hipertensión gestacional es aquella sin proteinuria que se expresa desde las 20 semanas y persiste hasta las 12 semanas posparto. Desde la interrupción hasta las 12 semanas posparto se denomina hipertensión transitoria del embarazo, ¿no? 12 semanas. Uno de los siguientes no es un factor de riesgo para la hipertensión en el embarazo. Paciente mayor de 35 años, obesa, preeclampsia en embarazos anteriores, presencia de trombofilias o cardiopatía. Y tenemos, ¿no? Factores de riesgo. Edad materna, en los extremos de la vida reproductiva, la que cursa su primer embarazo, la que tiene obesidad, la que tiene un embarazo anterior con preeclampsia, enfermedades vasculares como enfermedad reumática, diabetes, enfermedad renal, hipertensión crónica, serial hipertensa, enfermedad trofoblástica gestacional, embarazo múltiple, exposición limitada al esperma, es decir, fertilidad, ovodonaciones, fertilidad, antecedentes familiares de preeclampsia y también de trastorno hipertensivo simple, trombofilias como síndrome de anticuerpo fosfolipídico o lupus eritematoso sistémico. Pero que la paciente sea cardiópata, no, no es un factor de riesgo. La presencia de proteinuria en un trastorno hipertensivo del embarazo es indicativo de hipertensión crónica, hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia o todos son correctos. Ya está la imagen, ya está, ya está. Y sí, como habíamos visto hace un momento, preeclampsia tiene prácticamente los mismos criterios de hipertensión gestacional, pero aquí sí hay proteinuria mayor a 300 miligramos en proteinuria de 24 horas. O 0,3 gramos también les pueden colocar, ¿no? Entonces, si hay proteinuria, es preeclampsia. Uno de los siguientes marcadores se utiliza para realizar diagnóstico temprano de trastornos hipertensivos del embarazo y de screen de cromosomopatías. Doppler de arteria uterina, proteína plasmática ligada a la placenta, factor de crecimiento placentario, tirosina quinasa o todas son correctas.
Algunita les tenía que pescar, ¿eh? Doctores, el screening de la confluencia de Doppler de arteriuterina, proteína plasmática ligada a la placenta y factores de crecimiento placentario son para preeclampsia, ¿ya? Pero comparten con uno, que es la proteína plasmática ligada a la placenta, que con beta-HCG y que se llama alfa-fetoproteína hacen el diagnóstico laboratorial de cromosomopatías. Y la ecografía para cromosomopatías no es Doppler, es translucencia nucal y huesos propios de la nariz, ¿ya? Por lo tanto, si la pregunta, acá les estoy pescando nada más en esta, ¿no? Dice trastorno hipertensivo y screening. ¿Cuál es el que comparten proteína plasmática ligada a la placenta? Si solo hubiera puesto sin cromosomopatías, aquí sí era todo. La droga y dosis de elección de anticonvulsivante en el embarazo es sulfato de magnesio, 5 gramos en 10 mililitros de dextrosa, fenitoína, 20 miligramos en 10 de dextrosa, diazepam, 100 miligramos en 1 litro de dextrosa, diazepam, 150 miligramos en 500 de dextrosa o ninguno. La dosis de ataque que sugiere su bibliografía es 5 gramos de sulfato de magnesio en 10 cc de dextrosa al 5%. Considero yo, les vuelvo a recalcar, simplemente es un error de taipeo, se han olvidado colocar un cerito más aquí, ¿no? Porque 10 es muy poquito, es muy poquito. Y en la dosis de mantenimiento igual, creo que no utilizamos tal magnitud de dosis, pero así está en su bibliografía, ¿ya? La respuesta es A. La hipertensión que se presenta repentinamente requiere tratamiento inmediato y puede poner en riesgo la vida de una persona con riesgo elevado de daño irreversible. Es preeclampsia, urgencia hipertensiva, emergencia hipertensiva, síndrome HELP o todos son correctos acá. Repasemos estas dos definiciones. Urgencia hipertensiva. Situación de salud que requiere atención inmediata, pero que no pone en juego la vida de las personas con riesgo de daño irreversible. Mientras que la emergencia hipertensiva es una situación de salud que se presenta repentinamente, requiere tratamiento de atención de inmediata y puede poner en riesgo la vida de la paciente con un riesgo elevado de daño irreversible. La respuesta es emergencia hipertensiva, que tiene una analogía muy casual, muy idéntica a la emergencia médica y urgencia médica. La emergencia es la que se tiene que tratar stat, no hay tiempo de esperar. La urgencia me puede esperar hasta 4 horas, ¿ya? Por eso es que aquí es emergencia hipertensiva. La prevención de la preeclampsia se basa en ácidos grasos marinos, dieta hiposódica, ejercicio, aspirina o todos. En los últimos años se ha tratado de tomar medidas preventivas para evitar o disminuir en agresividad los trastornos hipertensivos de la gestante y poder llevar los fetos a la máxima viabilidad posible, las mujeres que desarrollan preeclampsia.
No, en la OMS realizó una reunión de consulta técnica sobre prevención y tratamiento, la cual concluyó que había evidencia científica de calidad suficientemente sólida para recomendar el tratamiento con ácido acetil salicílico con dosis de 75 a 125 miligramos de manera nocturna, indicado de manera precoz para resultados perinatales, ¿ya? Por si acaso, la dieta no sirve que sea hiposódica porque no está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que se llama, tiene que ser dieta hiperproteica en la paciente con trastorno hipertensivo. Pero eso no es de prevención, sino es de medidas importantes una vez diagnosticado el trastorno hipertensivo. Aquí solo es aspirina. Uno de los siguientes no es el tratamiento farmacológico de la preeclampsia. Losartán, alfametildopa, labetalol, nifedipino, todos son correctos. Bueno, ustedes, que se llama la mayoría, está respondiendo bastante bien. Tenemos que tener en cuenta que, nuevamente, no está alterado el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por lo tanto, todos los medicamentos, como por ejemplo los ARA2, no tienen relevancia para la administración como antihipertensivo, ¿no? Los que sí tienen son los alfa bloqueantes, beta bloqueantes, como el alfametildopa y la belatadol correspondientemente. Tenemos los inhibidores de los canales del calcio, antagonistas, nifedipino, amlodipino, ¿no? O algunos antihipertensivos misceláneos como clonidina e hidralazina, ¿no? Entonces aquí los sertán evidentemente no va. En una intoxicación por sulfato de magnesio se debe administrar 1 gramo de gluconato de calcio endovenoso, administrar oxígeno, administrar diuréticos A y B o todos son correctos. Para la resolución de los estados de toxicidad se podría utilizar como antídoto gluconato de calcio al 10%, una ampolla endovenosa lento junto a oxigenoterapia, ¿no? Entonces aquí podemos ver que si bien el antídoto es gluconato de calcio, pero también tenemos que administrar oxígeno, ¿ya? Siempre buscamos en cada vez que administramos sulfato de magnesio, frecuencia respiratoria en la paciente, reflejos osteotendinosos y estado de conciencia. Siempre revisamos que no esté alterado a la administración de sulfato de magnesio. Una de las siguientes es una causa de internación en una paciente con preeclampsia: polidramnios, hipertensión gestacional, síndrome HELP, tensión arterial de 150 a 100 milímetros de mercurio o todos. Pasemos. Causas de internación que prácticamente son cuasi criterios de severidad. Presión arterial superior a 160-110 milímetros de mercurio. Síntomas vasomotores, ¿ya? Cefalea, fosfenos, acufenos. Hipertensiónica con preeclampsia. El que haya preeclampsia sí es. Si no hay preeclampsia, es decir, si no hay proteinuria, no. Restricción de crecimiento intrauterino y oligohidramios, porque el oligo me dice que es complicación fetal. Laboratorio alterado, HELP, eclampsia. Aquí la respuesta solo es C, no el polidramnios. La hipertensión gestacional no está con proteinuria. Síndrome HELP sí es. Y la tensión
Si bien está entre comillas elevada para nosotros, pero no es un criterio de internación su bibliografía. Yo la verdad la internaría con esto, pero su bibliografía dice 160, 110, arriba. Uno de los siguientes antihipertensivos en el embarazo no es de uso parenteral, ¿ya? La betalol, clonidina, hidralazina, nifedipino o todos son correctos. Si bien su bibliografía dice, ¿no? Antihipertensivos vía parenteral, si no me equivoco, ahí que inclusive lo haría el nifedipino, pero solo los que son por vía parenteral, la betalol, clonidina e hidralazina, ¿no? No existen más endovenosos, entre comillas, para su bibliografía. El nifedipino es vía oral. Nifedipino es vía oral. Uno de los siguientes no es causa de interrupción inmediata en preeclampsia: cuadro hipertensivo refractario, trombocitopenia, oliguria severa, placenta previa o edema agudo de pulmón. Criterios de finalización de interrupción del embarazo, es decir, en qué caso debería interrumpir sí o sí. Cuadro hipertensivo refractario al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Le da hipertensivo a dosis máximas, pero sigue la paciente con 160, 110. A eso se refiere refractario. Eclampsia, trombocitopenia ya con menor a 100.000, oliguria severa, creatinina, o sea, daño renal, ¿no? Daño renal, edema agudo de pulmón, alteraciones de la vitalidad fetal, es decir, en un monitoreo encontrado desaceleraciones tardías, Doppler con signos de redistribución, restricción de crecimiento intrauterino o oligoamio severo, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, instalación del HELP, alteración hepática, alteración de estado de conciencia y síndrome hemorragíparo. Pero la placenta previa no es un criterio para la interrupción. El siguiente antihipertensivo es teratogénico en el embarazo: furosemida, clonidina, alfa-metildopa o todos son teratogénicos. En aquellos casos que la paciente esté medicada previa a su gestación con algún antihipertensivo, debemos saber lo antes posible con cuál o cuáles, ¿no? Dado que muchas medicaciones antihipertensivas están contraindicados en el embarazo, como los diuréticos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que son teratogénicos, ¿no? La furo es diurético, entonces teratogénico, además de los IECA. En el síndrome PRES se afectan lóbulos posteriores del cerebro, lóbulos anteriores del cerebro, lóbulos temporales del cerebro, lóbulos parietales del cerebro, o todas son correctas.
El síndrome leucoencefalopatía posterior reversible, LPR, ¿no? O también llamado PRES, es un síndrome neurológico definido por las características clínicas y radiológicas. Dolor de cabeza, confusión, síntomas visuales, convulsiones, edema vasogénico localizado predominantemente en hemisferios cerebrales posteriores. La neuroimagen es esencial para el diagnóstico. La resonancia nuclear magnética puede observarse secuela de una eclampsia, ¿no? Lóbulos posteriores, lóbulos posteriores. No es que no puede afectar parietales temporales, ¿ya? Pero recuerden que uno de los criterios de severidad que tiene la preeclampsia son los defectos visuales, fosfenos, ¿ya? O fotopsias. ¿En qué lóbulos está centrada el centro de la visión? Lóbulos posteriores, occipitales, ¿no? La droga de elección para el tratamiento de una emergencia hipertensiva es la betalol, nifedipino, alfametildopa, amlodipino o todas son correctas. La droga de elección para emergencia hipertensiva es el labetalol, que genera una disminución de la presión dosis dependiente con ausencia de taquicardia refleja, reducción de la presión de la pulsación cerebral sin afectar el flujo sanguíneo. La administración oral o endovenosa es de ambas, la acción es rápida y en preeclampsia severa baja asocian convulsiones además, ¿no? La clonidina es una alternativa luego del labetalol, ¿no? Pero sí, el labetalol es de primera elección en emergencia hipertensiva. Este año no hubieron preguntas sobre trastorno hipertensivo del embarazo en el examen, pero repasemos algunas anteriores. Se acepta como proteína en una preeclampsia a un valor en 24 horas de 200, 300, 100, 50 miligramos o la proteína no es indicativo. 300. No había para perdernos en esta pregunta. Los fármacos que están contraindicados en una embarazada hipertensa son beta bloqueantes, hidralazina, alfa bloqueantes, labetalol o IECA. Lo teníamos en inclusive una de las preguntas que pusimos, ¿no? Enalapril sería uno, o captopril, uno de los medicamentos, y les colocan tal vez el medicamento como tal. ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos corresponde a la presencia de convulsiones tónico-clónicas de gran mal en paciente embarazada? Hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión crónica más preeclampsia o eclampsia. Eclampsia. Convulsiones es eclampsia. Puntos claves. Hipertensión gestacional es aquella presión elevada mayor a 140-90 mililitros de mercurio que aparece después de la semana 20 de gestación. Preeclampsia es la hipertensión con 140-90 milímetros de mercurio con proteína mayor a 300 miligramos en proteína de 24 horas que ocurre después de las 20 semanas de gestación. Puede incluir signos de daño u órganos diarios. Preeclampsia severa se caracteriza por presión más allá de 160-110 milímetros de mercurio, proteína severa, síntomas de órgano blanco como cefalea, visión borrosa, dolor epigástrico, disfunción renal hepática. Eclampsia son las convulsiones severas, ¿no? De la preeclampsia caracterizadas por convulsiones tónico-clónicas en una mujer previamente preeclámptica.
Síndrome HELP, grave de la preeclampsia con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetopenia. Es una emergencia médica. Factores de riesgo para preeclampsia incluyen hipertensión crónica, obesidad, diabetes, enfermedades autoinmunes, embarazo múltiple y antecedentes familiares de preeclampsia. El tratamiento de la preeclampsia leve incluye el reposo, el control estricto de la presión arterial y vigilancia fetal frecuente. La inducción del parto puede ser necesaria al llegar a las 37 semanas. Tratamiento de la preeclampsia severa, hospitalización, monitoreo continuo y tratamiento con antihipertensivos como la betalol o hidralazina. El sulfato de magnesio se utiliza para prevenir convulsiones. Indicaciones de parto de una preeclampsia, que haya preeclampsia severa, eclampsia, síndrome HELP o signos de compromiso fetal que requieran considerar la inducción o la cesárea. Complicaciones maternas, insuficiencia renal, edema pulmonar, desprendimiento prematuro de placenta no muy inserta o hemorragia cerebral. Complicaciones fetales, restricción de crecimiento intrauterino, por consiguiente parto prematuro y la muerte fetal. La hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida es el diagnóstico cuando la paciente tiene hipertensión preexistente y desarrolla proteinuria o empeoramiento de la función orgánica después de las 20 semanas. Monitoreo fetal se debe realizar ecografía para el crecimiento fetal y pruebas de bienestar fetal, pruebas no estresantes o perfil biofísico. Profilaxis con aspirina se recomienda en mujeres con alto riesgo de preeclampsia para reducir la incidencia de la enfermedad. Preeclampsia posparto puede ocurrir hasta 6 semanas después del parto y debe tratarse con antihipertensivos y, si es necesario, sulfato de magnesio para prevenir convulsiones. Aquí tienen, doctores, para que puedan tomarle una captura de pantalla a estas preguntitas para que llenen sus flashcards. Segunda página para que puedan ver sus flashcards. Sáquenle una captura de pantalla. Bien, doctores, vamos a empezar. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta respecto al tratamiento farmacológico. Mande. Doctor, ya, el tratamiento farmacológico tengo duda, doctor, especialmente cuando es el tratamiento, digamos, cuando es leve. El alfa-metil-dopa es para el tratamiento leve y así para el tratamiento grave sería solamente la betolol hidralazina. Ahí es mi gran duda. ¿O el abetolol en qué subtítulo iría? ¿En tratamiento grave o en el leve? El alfa-metil-dopa, Muy perdón. bien. Buena pregunta. Una situación importante es que en su bibliografía ya no existe preeclampsia leve, moderada y severa. Prácticamente es preeclampsia y preeclampsia con criterios de severidad, ¿ya? Pero hay un flujogramita abajo donde dice preeclampsia leve. Ese flujogramita es de la anterior edición, doctores, porque en la anterior edición todavía existía preeclampsia leve, moderada y severa. Entre comillas lo voy a poner así. Si es hipertensión gestacional e hipertensión crónica, ahí entra muy bien el alfametil dopa, pero que se llama, para ya severidad, ya no utilizamos alfametil dopa, es preferible utilizar nifedipino o la betalol. Aquí inclusive alguien me dice, doctor, actualmente el alfametil-dopa no es comercializado. Sí hay comercializado, pero ya solamente el alfametil-dopa en hipertensión crónica o en hipertensión gestacional. Y muy prontamente ya va a dejar de ser un tratamiento para la hipertensión, ¿no? Vamos a utilizar más nifedipino, que es lo que utilizamos más de base, y para severidad, o sea, digo, para emergencia, la betalol, como dice su bibliografía. Doctor, Tengo buenas otra. noches. ¿Cómo actúa el sulfato de magnesio como neuroprotector y en qué caso se utiliza? Es un estabilizador de membrana. Entonces, ¿en qué caso utilizo? Prevención de convulsiones y también lo utilizo cuando quiero interrumpir y es prematuro, ¿no? Para proteger el cerebro del producto. ¿Qué significa tratamiento SUSPAM, doctor? Es el nombre del doctor que propuso el esquema con sulfato de magnesio. El esquema SUSPAM hoy en día es
4 gramos de sulfato de magnesio en una solución de 100 o 250 mililitros de cristaloide para pasarlo en bolo, es decir, 10 a 15 minutos, está bien. Y el tratamiento de sostén es 10 gramos de sulfato de magnesio en una solución de 1000 para pasarlo a 1 gramo por hora, ¿ya? Pero acóplense a lo que dice su bibliografía. Doctor, si la presión arterial es de 133/90 y proteína de 24 horas es de 800, ¿sería preeclampsia? Hoy en día, que se llama, manejamos preeclampsia incompleta, más o menos le podemos decir, ¿no? Donde si la paciente ya tiene proteinuria, ya tiene daño renal, por lo tanto sí es preeclampsia. Doc, una paciente que ya tiene hipertensión antes del embarazo y está con tratamiento de enalapril, ¿tendría que dejar y tomar la medicación? Por supuesto, tiene que dejar el enalapril porque hemos quedado que es teratogénico y pasar a algún antihipertensivo que no sea teratogénico. Doctor, ¿puede repetir el SUSPAN? 4 gramos de sulfato de magnesio en una solución de 100 a 250 y pasarlo a 10 a 15 minutos. Y la dosis de mantenimiento es 10 gramos de sulfato de magnesio en una solución de 1000. Doctor, ¿cómo se realiza el tratamiento con alfametildopa y nifedipino? ¿Cuánto tiempo los controles? ¿Cada cuánto se hacen? Bueno, es seriado y es individualizado en la paciente. Aquí no hay, le voy a decir, dele 7 días, ¿no? Como veían bien en su bibliografía, el alfametildopa se puede utilizar entre 250 a 500 miligramos vía oral o cada 6 horas o cada 8 horas. Y el nifedipino se puede utilizar 10 miligramos vía oral cada 6 horas o cada 8 horas del mismo modo, ¿no? Pero es que el tiempo no le puedo decir porque es bien individualizado por la paciente. ¿Hay diferencias de dosis de esquema de SUSPAN para preventiva y cuando hay eclampsia? Por lo general, en severidad y en eclampsia se utiliza el esquema de ataque y el esquema de mantenimiento. Probablemente cuando utilizaría solo mantenimiento, cuando quiero hacer neuroprotección fetal a secas sin hipertensión, porque voy a interrumpir un prematuro en las siguientes, en las siguientes horas, digamos, ¿no? Pero, doctor, el nifedipino baja de golpe la presión arterial. ¿Ocurre tal caso en paciente embarazada? Casualmente, doctores, el nifedipino no maneja, o sea, no baja la presión más allá de 80 la diastólica, ¿no? Entonces, no manejo netamente de golpe. O sea, sí puedo bajarle, que se llama, pero va a ocasionar ese efecto si hiciera añadiría con otro antihipertensivo de criterios de severidad, digamos. ¿Se puede dar nifedipino de forma ambulatoria? Sí, pero su paciente tiene que estar bien controlada. ¿Por qué el sulfato de magnesio lleva bradicardia materna? Porque habíamos visto que tiene actividad y en realidad no es que lleve un tanto netamente a bradicardia, más al contrario, lleva un tanto a taquicardia, ¿ya? Pero es porque disminuye la resistencia vascular periférica. Doctor, buenas noches. Según la bibliografía, la aspirina está indicada a partir de las 8 o 16 semanas. No hay una edad gestacional muy de consenso, pero es lo ideal entre la 11 a 13,6 semanas, que es la etapa del screening, ¿no? Doctor, ¿la aspirina ayuda en la segunda invasión trofoblástica o cómo es su mecanismo de prevención? Es inmunomodulador y que se llama, es estabilizador también del flujo sanguíneo que ocurre y por lo tanto que permite que no se eleven sustancias vasoconstrictoras. Ese es el detalle. Doctor, si en el examen nos ponen esquema SUSPAM, sabemos que es 4 gramos, pero en el libro es 5 gramos de sulfato de magnesio. Hay ambas respuestas. ¿Qué pondríamos? Lo que dice su libro, porque esa es su bibliografía. ¿En qué semana ocurre la invasión trofoblástica, la segunda trofoblástica del embarazo? Entre la decimosegunda hasta la decimoctava semana, más o menos, sublingual. Mm. Doctor, ¿en qué caso se utiliza hidralazina? Es otro medicamento para emergencia hipertensiva. Casi nosotros no utilizamos en nuestro medio, no porque no queramos, sino porque no tenemos mucho la betalol. ¿Qué es lo que más hay después de la betalol y hidralazina? Pero casualmente tampoco tenemos hidralazina, por eso es que utilizamos más nifedipino. ¿En qué caso se puede tener con la... ¿En qué tiempo se puede tener la dosis de mantenimiento? Si dice 10 gramos o, ¿qué se llama?
Si vamos a aplicar su bibliografía, dice 20 gramos en una solución de 500 y tiene que pasar 1 gramo por hora para simular 20 horas. Pero cuando utilizamos SUSPAM es 10 gramos a 1 gramo por hora, 10 horas. Doctor, respecto al uso del ARA, ¿es también teratogénico? Sí, no tanto como en el Alapril y el, ¿qué se llama? Pero sí es. En el síndrome HELP, según las clases, ¿cuál es la más frecuente? La tipo 3. Doctor, buenas noches. Sobre las complicaciones de la preeclampsia afectando a la cápsula de Gleason, ¿nos podría explicar? Hoy en día, doctores, es que les voy a marear un tanto con esta respuesta, pero es que antes se pensaba, como justamente dice su Schwartz, que era la distensión de la cápsula de Gleason, la epigastralgia. Hoy en día solamente es edema de los hepatocitos. Ya no hay edema de la cápsula de Gleason, pero su bibliografía lo dice. Doctor, ¿cuál es la triada del síndrome HELP? Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y paquetopenia. Buenas noches, ¿cuál es el esquema de nifedipino? 10 miligramos vía oral cada 6 horas o cada 8 horas. ¿Qué órgano es el más vulnerable en la preeclampsia severa? Cerebro, por eso es que hay más síntomas vasomotores. Luego le podría seguir entre el hepático renal. Y creo que ya, como veo, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Ah, no, aquí. Doctor, ¿cómo se indica la aspirina para el tratamiento preventivo? Tal cual como su dice su bibliografía. Hoy en día es más 75 miligramos vía oral cada día, hasta la semana 36. Doctor, ¿cuál es el esquema del abetalol? Dependiendo si es endovenoso o vía oral. Hemos visto claramente que se llama que si es vía oral, damos de 200 miligramos vía oral cada 8 horas o cada 6 horas, ¿no? Y si es el abetalol en solución, 20 gramos en 100 miligramos en bolo y después una infusión continua. ¿Cuándo se recomienda administrar corticoides en preeclampsia? En las edades gestacionales correspondientes entre 24 y 34 semanas. Disculpe, si tiene preeclampsia, ¿a qué edad se le hace maduración pulmonar? Entre 24 a 34 semanas. ¿Cuál es el esquema SUSPAN, por favor? 4 gramos de sulfato de magnesio en solución cristaloide de 100 o 250 y la dosis y pasarla a 10 a 15 minutos. Y la dosis de mantenimiento es 10 gramos de sulfato de magnesio en solución de 1000 del mismo modo cristaloide. Doctor, ¿hasta qué semana dijo que se da la aspirina? 36. 36. Buenas noches, doctor. Una vez dado el tratamiento con sulfato de magnesio, ¿se debe finalizar el embarazo sin importar la edad gestacional? Si tiene criterios de interrupción, sí. Y si fuese gemelar, supongo que la pregunta es para maduración pulmonar, no cambia. Buenas noches, doctor. Mil gracias. ¿Se puede hacer dosis de rescate de maduración pulmonar en pacientes con preeclampsia si está a término? No es necesario. Doctor, ¿hasta qué semana dijo que se da la aspirina? 36 semanas. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la preeclampsia severa en la madre? Eh, alteración cerebral, luego hepatorrenal, ¿no? Sí, hasta la semana 36 la aspirina. Doctor, ¿podría haber dosis de mantenimiento y ataque del linfedipino? Por favor, gracias. ¿En qué se llama? Hemos visto en amenaza de parto prematuro, sí hay dosis de ataque, pero en trastorno hipertensivo no.
Creo que ahora sí, ya estamos sin preguntitas, ¿ya? Nos vemos el día viernes para diabetes gestacional, doctores, ¿ya? Tengan un muy buen día, cuídense mucho, nos vemos el día viernes.